Hola a todos y una cálida bienvenida a quienes nos acompañan desde el canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Qué gusto tener a tanta gente al otro lado de la pantalla o de los auriculares para la inmersión literaria de hoy. Hola, sí, es un placer estar aquí para un análisis que yo diría que es muy especial. Muy especial, totalmente. Porque, a ver, normalmente cuando piensas en cómo se crea una obra maestra del arte o de la literatura, pues la mente se te va a un proceso súper lento. Ujú, acumulativo. Exacto. Es como la arquitectura tradicional. Alguien diseña unos planos, estudia el terreno, levanta los muros ladrillo a ladrillo durante años y luego ya, en la madurez, pues corona el edificio. Claro, a base de ensayo y error. Eso es. Pero, claro, de pronto ocurre un milagro inexplicable. Alguien llega a un solar que está completamente vacío, en ruinas, y sin planos, sin experiencia previa, levanta una catedral gótica impresionante en un abrir y cerrar de ojos. Madre mía, la metáfora de la catedral le va que ni pintada. Es que es tal cual. Esa catedral literaria surgida de la nada tiene nombre, y es precisamente la novela Nada, la ganadora de la primerísima edición del Premio Nadal en 1944. Un hito histórico, desde luego. Totalmente. Y la misión de nuestra inmersión de hoy es desgranar este fenómeno absoluto y explorar a su enigmática creadora, Carmen Laforet. Porque ahí está el verdadero asombro. Ahí está. ¿Cómo es posible que una joven de apenas 23 años, en medio de esa posguerra española tan desoladora, lograra plasmar una obra que revolucionó la prosa de la época? Pues sí, y esa fascinación que comentas está más que justificada, porque rompe todas las reglas de cómo se supone que evoluciona un artista. Ya, ¿es que no cuadra con lo que solemos ver? Para nada. Y para entender la magnitud de este hito, tenemos que situarnos en ese contexto histórico tan específico. Hablamos de la España de los años 40, Una época muy oscura. muy oscura, marcada por el estancamiento, una miseria material palpable en las calles y, bueno, el desmoronamiento absoluto de la pequeña burguesía. O sea, un ambiente asfixiante. Exacto. Y hoy no queremos quedarnos solo en resumir la trama, que básicamente narra un año en la vida de una estudiante universitaria recién llegada a Barcelona. Que eso sería quedarse en la superficie. Justo. Queremos entender por qué esta historia sigue atrapando a los lectores tantas décadas después, porque opera como un espejo increíble de la condición humana y de ese despertar a la vida adulta. Que muchas veces es brutal. Pero a ver, volviendo a lo de los 23 años de la autora, hay un debate clásico en el mundo artístico. Ujú, lo del talento. Sí, eso de si el talento nace o se hace. Volviendo a la idea del solar vacío. O sea, esto es como ver a un director de cine que en su vida ha tocado una cámara y sin escuela ni nada, rueda su primera película y arrasan los Oscars. Totalmente. Es un caso excepcional. Es que Laforet apenas tenía bagaje previo. Y sin embargo, nos deja una obra maestra indiscutible. Todo esto pivota sobre Andrea, la protagonista. Pero Andrea no es la típica heroína, ¿no? En absoluto. Andrea es un terremoto literario precisamente porque dinamita los moldes de lo que debía ser una mujer en la literatura de aquel entonces. O sea, no es la damisela en apuros. Que va. Con ella nace lo que luego se ha bautizado en el estudio literario como el arquetipo de la chica rara. Ah, la chica rara. Qué buen concepto. Es un concepto clave en la literatura española contemporánea. Y fíjate que es un arquetipo que abriría camino a autoras imprescindibles que vinieron después, como Carmen Martín Gaite o Ana María Matute. Palabras mayores, claro. Y te preguntarás por qué es rara. Pues porque Andrea no busca encajar en el papel de esposa perfecta, tampoco es una joven complaciente. Ella llega buscando otra cosa. Llega a Barcelona con unas ansias enormes de libertad y de conocimiento. Pero claro, se estrella contra un muro. Literal y figuradamente. Eso es. Y lo fascinante es cómo reacciona a ese choque. Asume un papel de espectadora. Una espectadora silenciosa y, sobre todo, perpleja ante el mundo de los adultos. Fíjate que ahí yo tengo una duda grande. Porque cuando la lees, da la sensación de que la vida le pasa un poco por encima. Ya, entiendo por qué lo dices. Sí, o sea, casi no hace nada, no juzga en voz alta, no toma decisiones así súper drásticas. Es por esa inacción, por ese dejarse llevar que la novela se titula Nada. A ver, esa es la duda que asalta a muchísimos lectores al principio. Es muy habitual. Porque parece que por ella no pasa nada. Claro. Pero ahí está la ironía monumental del título. Irónicamente, bajo esa apariencia de que no hace nada, bulle una introspección psicológica brutal.
Ah, o sea que la procesión va por dentro, como se suele decir. Efectivamente. Andrea usa esa inacción casi como un mecanismo de defensa. Es un retrato hiperrealista de supervivencia en un entorno muy hostil. Vale, vale. Así que el título, Nada no es que no pase nada en el libro, refleja más bien la desolación del entorno que la rodea y sobre todo el vacío existencial de los adultos a los que observa. Qué interesante. Claro, ella está callada, pero su mente va a 1000 por hora. Exacto, procesando todo ese horror de la madurez. Y menudo horror porque gran parte de esa supervivencia de la que hablas se da por un choque de trenes. Hay dos mundos en colisión en este libro, y el uso del espacio es brillante. Es magistral, sí. Por un lado tenemos el piso de la familia en la calle Aribau. Ay, la calle Aribau. Es que te falta el aire al leerlo. Es asfixiante a más no poder. Es un microcosmos gótico lleno de seres profundamente heridos. Hay miseria, hay un hambre física real y una violencia psicológica constante. Sí, es un ecosistema muy tóxico. Tienes al tío Román, que es como el villano perfecto, un tipo manipulador que los tiene a todos atrapados mientras toca el violín. O sea, es de película. Y de una crueldad tremenda, Román. Tremenda. Luego está la tía Angustias, que es la pura encarnación de la represión y la moralina de la época. La represión hecha persona. Y la abuela, que la describen como una pasa arrugada, pero que al final tiene un corazón de alambre aguantándolo todo. Bueno, es que ese piso de Aribau funciona como un contraste brutal con el exterior. La Foret no deja a Andrea encerrada ahí sin más. Menos mal, porque nos ahogaríamos nosotros también. Exacto. El contraste vital ocurre cuando sale a la universidad. Y en concreto, el mundo exterior representado por su amiga Ena. Ah, Ena es el polo opuesto. Totalmente. Ese espacio de Ena es luz, es la bohemia, el compañerismo y sobre todo un nivel de libertad que en la calle Aribau es literalmente impensable. Es como cambiar de planeta sin salir de Barcelona. Y la manera en que está escrito ese contraste me alucina. Tiene un estilo muy particular, sí. Fíjate, la prosa de la Foret, usando otra analogía, es como estar en una habitación lúgubre, oscura, y de repente alguien enciende unas luces de neón parpadeantes. Qué buena imagen. Es que te ciega con detalles sensoriales increíbles. Por ejemplo, hay una frase que dice que veía la locura sonriendo en los grifos torcidos de esa casa. O cuando dice que las noches corren como un río negro. Los pelos de punta. O sea, coge esa pobreza tan gris y le mete unos fogonazos poéticos tremendos. Ahí has tocado un matiz técnico crucial. Todo ese estilo tiene un porqué. A ver, cuéntame. Es el uso de un estilo casi impresionista. Si te fijas bien en el texto, está plagado del uso del verbo parecer, o de construcciones como tener la sensación de. O sea, todo es muy subjetivo. Extremadamente. Y esto nos lleva al punto técnico más importante, que explica cómo una chica de 23 años escribió esto. Ah, vale. El secreto del milagro. Exacto. La historia no nos la está contando la Andrea de 18 años en tiempo real. ¿Ah, no? No. Quien narra es una Andrea madura, desde algún punto del futuro, recordando aquel año en Barcelona. ¡Ostras! Claro, eso lo cambia todo. Todo. Porque justifica esa inmensa riqueza léxica y la profundidad. Una adolescente metida en ese fango emocional no podría articular ese dolor en bocanadas tan densas y poéticas. No tendría la perspectiva para hacerlo. Exacto. Es el recuerdo procesado. Fíjate, no lo había pensado así, pero tiene todo el sentido. Ahora bien, hablando de perspectivas y de lo que se cuenta, hay un tema que me parece de las cosas más surrealistas y cómicas de la historia literaria española. Me imagino por dónde vas. El tema de la censura. Madre mía, la censura. Es que recordemos, manteniendo la pura objetividad de los datos históricos, que en la España de los años 40 operaba un sistema institucional de censura previa, del régimen franquista. Sí, un filtro oficial por el que pasaba cualquier publicación. Todo pasaba por ahí. Y el informe real de los censores sobre la novela Nada es para enmarcarlo. Es para no creérselo de verdad. El censor aprobó la novela sin un solo problema. Y en su informe puso, y cito casi literal, que era una novela insulsa sin estilo ni valor literario. Así, tal cual. Afirmando que solo describía un año en la vida de una estudiante en casa de sus tíos sin mayores peripecias. Y yo me pregunto, a ver, ¿esta gente se dedicaba a leer entre líneas? ¿Cómo es posible que no vieran la crítica brutal que hay ahí? Es que parece imposible, ¿verdad? Esa miseria, ese estancamiento, la burguesía cayéndose a pedazos, ¿cómo se les pasó eso por alto? Pues se les pasó porque cayeron en la trampa. La genialidad de la Foret, el gran mecanismo del engaño, fue no juzgar.
O sea, Edea no levanta el dedo acusador. En ningún momento. Pone toda la narración exclusivamente en los ojos perplejos y supuestamente objetivos de esta chica. Andrea solo describe lo que ve y lo que siente, sin soltar ningún tipo de discurso político o ideológico. Claro, no hay panfleto. Palabras clave, discursos subversivos evidentes. Como no lo sabía, la crítica social tan bestia pasó totalmente desapercibida. ¡Qué barbaridad! O sea, les coló un caballo de Troya literario en toda regla. Un caballo de Troya existencialista perfecto. Me encanta. Y claro, consigues engañar a la censura, ganas el premio Nadal, te conviertes en un mito. Todo esto nos lleva irremediablemente a preguntarnos por la mujer detrás del mito. Carmen Laforet. Una figura interesantísima. Mucho. Porque uno pensaría en el típico intelectual de salón. No. Alguien encantado de conocerse, en tertulias, disfrutando de la fama. Nada más lejos de la realidad. Es que era súper tímida, huidiza. Sí, le abrumó muchísimo el éxito temprano. Y tanto. Prefería estar con sus perros, sus gatos, irse a la montaña o viajar. Se fue a París, a Nueva York, a Roma, como huyendo de todo ese ruido, huyendo de la etiqueta que le habían colgado. Además tenía unas creencias y unas luchas muy firmes. Era una mujer profundamente feminista, aunque en la época fuera complicado definirse así en público. Sí, defendía la emancipación de la mujer en todo, ¿no? Política, profesión, en lo sexual. En todos los ámbitos. Hay que entender que ella fue educada en total igualdad con sus hermanos, así que le horrorizaba la situación de esclavitud legal y social que sufrían las mujeres de su tiempo. Debió ser un choque de realidad durísimo para ella. Imagínate. Y sobre esto escribió muchísimo en artículos periodísticos. Publicó más de 400. Madre mía, 400. Eso es trabajar. Pero fíjate, siendo tan libre e independiente, su vida personal tiene unos claroscuros tremendos. Su relación con Manuel Cerezales. El crítico literario con el que se casó. Sí. Que de hecho él fue quien la animó a presentarse al Nadal. Tuvieron 5 hijos juntos. Pero luego llega el momento de la separación en 1970. Un momento clave. Y el detalle es espeluznante. Él le exigió, como condición para la separación, que ella no escribiera nunca jamás sobre su vida conyugal en futuras novelas. Qué fuerte es eso. Y lo más trágico es que, de hecho, ella no volvió a publicar novelas. Le cortó las alas por completo. Es que le impuso el silencio. Cerezales sabía perfectamente de lo que ella era capaz. Si había diseccionado a la familia de Aribau de esa manera, imagínate lo que podía hacer con su propio matrimonio. Vamos, lo dejaba por los suelos. Claro. Y fíjate cómo ese silenciamiento doméstico es el reflejo perfecto del silenciamiento de las mujeres en la España de la época. Sí, es como un microcosmos del país. Pero bueno, no todo fueron sombras en sus relaciones. No. Tuvo amistades transformadoras. Exacto. Se carteaba y tenía una relación intelectual brutal con mujeres como Elena Fortún o Lili Álvarez. Figuras importantísimas también. Y fue precisamente esa amistad con Lili Álvarez la que llevó a Laforet a una profunda conversión mística y religiosa. Buscaba una salida, ¿no? Buscaba sentido. Pero claro, aquí llegamos a la parte final de su vida, que encierra una ironía muy cruel. Es una tragedia, directamente. Lo es. Una de las voces más importantes, perspicaces y brillantes de nuestra literatura terminó perdiendo la capacidad de hablar y de escribir. Por una afasia progresiva. Efectivamente. La enfermedad la fue encerrando en un profundo silencio. La mujer que había dado voz a una generación entera acabó sin poder comunicarse. Es que se te encoge el corazón pensándolo. La vida a veces tiene unos giros de guión demasiado macabros. Sí, es devastador. Pero al menos nos queda el consuelo de que su voz sigue viva en las páginas. Completamente. Y eso me lleva a reflexionar sobre la universalidad de la angustia de nada. ¿Por qué crees que una obra tan anclada en la posguerra española, en la España de los 40, sigue conectando con alguien que la lee hoy, en pleno 2026? Pues porque rasca en lo más humano. Claro, yo veo el hambre literal de Andrea y, desgraciadamente, es inevitable pensar en las colas del hambre que seguimos viendo hoy en día en las noticias. Tristemente actuales, sí. Pero más allá de eso, está la angustia adolescente, esa eterna incomprensión de la juventud ante el mundo de los adultos. Esa es la clave emocional. Cosas como la decepción tremenda del primer beso, que a veces no es de película. O el drama de sentir que llevas la ropa inadecuada. Justo. O ese afán visceral de libertad. A ver, es verdad que para algunos lectores, si no conectan con ese pesimismo de la época, la novela puede resultar asfixiante y dejarles fríos. Ya, no es una lectura ligera. No lo es.
pero para la inmensa mayoría es profundamente empática. Y sobre todo por una cosa, las mujeres en nada hablan, Tienen voz propia. verbalizan su existencia, dejan de ser el personaje secundario que acompaña al héroe. Son complejas, tienen defectos, sufren. Son de carne y hueso. Absolutamente. Y eso no envejece nunca. Y a pesar de todo el horror de la calle Aribao, yo me quedo con un detalle del final. Cuando Andrea hace la maleta para irse a Madrid. Ah, la escena de la maleta. Es que ella piensa que no se lleva nada, pero en realidad no se va vacía. Para nada. Se lleva algo fundamental, la esperanza y la ilusión de un nuevo comienzo. Esa idea de que, cambiando de escenario, puedes reinventarte. ¿Es un rayo de luz al final del túnel? Sí, y bueno, menudo recorrido hemos hecho. Madre mía, intenso, ¿eh? Mucho. Desde pisar esa calle arriba tan opresiva hasta asomarnos a la mente compleja de Carmen Laforet, una mujer que, como hemos visto, se negó a ser encasillada, Una autora libre. que nos regaló a todos un espejo literario inigualable. Así que no me queda más que agradecer inmensamente a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje. Gracias a todos por escuchar y si me permites me gustaría dejar un último pensamiento provocador para cerrar, Por supuesto, adelante. para que quien nos escucha le dé una vuelta. Laforet escribió en una carta a un amigo suyo que las mujeres nunca habían contado la verdad sobre el mundo doméstico, sobre el gineceo. Fíjate. Decía que era porque las mujeres siempre habían tenido que utilizar un lenguaje prestado por los hombres. Ostras, qué reflexión tan potente. Así que la pregunta que queda flotando es, si una sola novela, escrita por una joven de 23 años, logró romper tantos esquemas, A ver, ¿cuántas verdades universales, cuántas obras maestras absolutas se habrán perdido en la historia simplemente porque a las mujeres no se les permitió usar su propia voz para contar lo que ocurría de puertas para adentro? Tela, nos dejas con una reflexión que pone los pelos de punta. Un cierre perfecto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.